Ayisukae Yachakujuna. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Kaikutepeja Kaitapuiman Kuterichizaj. Voy a responder a esta pregunta que me dicen cómo se dice leche en quechua. Vamos a buscar en diferentes fuentes a ver qué es lo que encontramos. Y vamos a empezar por esta aplicación y vamos a buscar leche, a ver qué nos sale. Bueno, en Perú dice que dicen lluglu, ñuñu. Lluglu no conocía, ñuñu sí, pero le decimos más al pecho, ¿no? Ñuñu, acá en Bolivia. A ver, vamos por el otro. Ñuñu, ñuñu también. A ver, vamos por el otro. Ñuñu también. A ver, vamos a Teófilo Laime, que es de Bolivia. Dice Huilali, ok, esta palabra sí la conozco. A ver, vamos por el siguiente. Lili, no conozco. Ñuñu. Lloglu, esque, lloglu, tampoco. A ver, vamos por esta otra. Ñuñuchi, ni, bueno, sería como más como verbo, ¿no? Ñuñu, tampoco. A ver, vamos por Ronasimi. Chuchu, chuchu, pero decimos al pezón también. Cutasca ñuño, como leche polvorizada, ok, sí, podría ser aceptable. Lichi, Lili, Milka, Ñuñu, Ñuñu, Ñuñusutu, Willali, bueno, aquí está, Willali también, ¿no? En Runasimi. Ok, vamos por este último, Ñuñu y Pingliu. Bueno, a ver, vamos a ir a esta otra que es de Bolivia. A ver, vamos a poner acá leche. Aquí está el primer resultado. Leche Willali o lichi, ¿ok? Y bueno, a ver, tenemos otras opciones. ¿Qué más? Chawa. Chawa, pero es el verbo, ¿no? Ordeñar. Cachi, diente de leche. Cachi. No sabía esto, ¿eh? Cachi. Muy bien. Ñuñu Huawa. Bueno. Ñuñu. Ñuñu. Leche cuajada. Ok. Bueno, volvemos a lo mismo. Bueno, entonces ahí tenemos la palabra leche, que acá en Bolivia por lo general utilizamos lo que es la palabra huillali. Y en los otros países creo que utilizan otras. A ver, déjalo ahí en los comentarios qué palabras utilizabas para referirte a lo que es a leche en quechua o simplemente decías lichi. Bueno, vamos a hacer dos oraciones que muchos me dicen que simplemente digo la palabra y no lo pongo en contexto, ¿no? Entonces vamos a hacer dos oraciones y ustedes una me lo van a hacer ahí en los comentarios. Otro ejemplo, digo, los niños toman mucha leche. Entonces, los niños, guagua, simplemente guagua sería niño y tendría que aumentar el sufijo cuna para decir los niños, ¿no? Bien, entonces, guagua cuna, ashkam, ashkam, que sería el adverbio mucho o muy, y luego la leche, willalita, el complemento directo y el verbo. Bueno, aquí la terminación va a cambiar mucho, ¿no? Porque en la primera oración dije, yo bebo leche todos los días, pero en el otro, el sujeto de la oración es wabakuna, o sea, ellos. Entonces tendría que ser wabakuna, ashkawuyalita yanku. De esta manera. Bueno, ¿y tú qué oración me puedes dejar ahí en los comentarios? Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, no olvides regalarnos un like, dejarnos un comentario. Si hay preguntas, pues déjalo ahí. Y también puedes compartir este video. Ajena gaspaga ya chagujuna, tinkunagamacacho.